Un momento de la historia que se está repitiendo. Ujú. Híjole, yo creo que no hemos salido de la Edad Media. Las personas con una palabra, con una sola palabra, uf, muerte. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos, es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Desde los inicios de la historia, numerosas personas han intentado tener dominio, ventaja o poder sobre los demás, imponiéndose sus creencias a base del poder que tiene ese individuo. Actualmente existen diferentes métodos para imponer lo que uno piensa o cree. Durante mucho tiempo algunas personas han intentado estar por encima de los demás, retando sus argumentos o acciones con el simple fin de tener la razón. El interés ha establecido al humano desde su existencia y lo ha perseguido a lo largo del tiempo, obteniendo la autoridad de cada persona para sentir lo que es el poder absoluto. En este ensayo queremos exponer este tema comparándolo con el libro de 1984 y también haciendo lo mismo con el caso de varios acontecimientos históricos, los cuales son un gran ejemplo de imposición de un individuo hacia los demás. El abuso de poder es definido como aprovecharse de la autoridad que tiene una persona sacando de esto un beneficio personal. Este se da constantemente con autoridades que padecen de valores y educaciones que causa que dichas autoridades caigan en la tentación de ceder y abusar del poder que posee uno. Distopía es un lugar o estado imaginario en el que todo es desagradable o malo, típicamente totalitario o degradado. Este se forma con las raíces griegas dais, que significa malo, y topos, que puede producirse como lugar. Este se le conoce como la exploración de la realidad actual, con el propósito de anticipar ciertos métodos de construcción de la sociedad que se podrían derivar en sistemas injustos y crueles. Estamos siendo controlados. Controlados. No lo sé, o sea, si nos remontamos, por ejemplo, a horas como 1984 o Fahrenheit, no me acuerdo el número, creo que es Fahrenheit 415, son novelas que leí por ahí de los 70s, cuando estaba yo en la prepa. En esas obras yo encontraba mucho de ciencia ficción en ese momento. En ese momento yo veía obras de leía las obras de ciencia ficción y yo decía, órale, qué interesante, pero también qué riesgoso. 40 años después, sobre todo en 1984, ya no es una ciencia ficción, ya es una realidad distópica, si es que se puede tomar ese concepto, ¿no? Una realidad distópica, es decir, son cosas que no queremos porque sí somos observados, pero para la manipulación, para el control de las masas. Aunque el tiempo pase y los tiempos cambien, la mentalidad de las personas no lo llega a hacer. Algunos de estos son la película de Venganza del director James McTeough y también refleja muy bien la historia de 1984 de George Orwell. En la película de Venganza está basada en la conspiración de la pólvora de 1605, pero a diferencia de su versión fílmica, esta fue una operación fallida. Tanto en la película como en el libro de George se puede apreciar un régimen totalitario tras una guerra, donde las personas están sometidas ante una ideología donde los medios de comunicación están censurados por el gobierno, brindando las noticias que consideran aptas en saber, mientras que las otras se mantienen ocultas, donde se implementa un toque de queda a cierta hora y donde está permitido el uso de la fuerza letal por parte de la policía, en caso de que ellos lo consideren necesario. En la película surge una persona que se convierte en una ideología quien a través de su filosofía y acciones ganó seguidores. También fue responsable de la destrucción del Big Ben en la película, algo que no se pudo hacer en la conspiración de la pólvora de 1605. Otros ejemplos es en los años 1793-1794 en Francia. Tras haber derrocado al rey Luis XVI, se realizó un consejo para saber qué es lo que se hará ahora. Entre esas personas, una persona se declaró como el salvador de Maximilien de Robespierre. Durante su mandato fue donde más sangre se derramó. Cualquier idea diferente o intento de revolución era castigada con la muerte, ya sea con la guillotina o con el fusilamiento. Aunque solo duró un año, fue nombrado como la Era del Terror. Este culminó con su decapitación por parte del pueblo francés, cansado de esos abusos y las muertes que muchos llegaron a ser injustificadas. 1984 es una novela que fue escrita por George Orwell en el año de 1949.
Esta historia se sitúa en Londres y trata de un hombre llamado Winston Smith que decide rebelarse contra un gobierno totalitario que controla cada uno de los movimientos de sus ciudadanos y castiga incluso a aquellos que delinquen con el pensamiento. Consciente de las terribles consecuencias que puede tener, Winston se une a la ambigua hermandad por medicación del líder O'Brien, y con el paso del tiempo va comprendiendo que ni la hermandad ni O'Brien son los que aparentan, y que la rebelión es inalcanzable. Y a lo largo del libro se da a conocer varias veces una frase dicha por el partido: esta es la guerra, es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Este es considerado uno de los ejemplos más claros de la literatura que muestra la distopía y una fuerte crítica del totalitarismo. Lo que caracteriza a el libro 1984 con varios acontecimientos históricos es que toda la acción empieza como algo noble. Son cosas que tienen como propósito ayudar a la sociedad o sacar adelante a un país tras una guerra o algo que dejó en una crisis el país. Pero una vez logrado su objetivo, los motivos van cambiando para beneficiar o perjudicar a un grupo social, hasta el punto de llegar al uso de la fuerza letal para controlar a las masas. Hablando del totalitarismo, ¿conoces a Adolf Hitler? Bueno, este fue un personaje muy recordado por varias personas. Desde su participación en la Segunda Guerra Mundial, ha trascendido en la historia de la humanidad. El político que ha logrado persuadir a toda una sociedad con el afán del poder. El dictador ha tenido diferentes ideas. La principal fue que la raza alemana era superior ante todos. El militar, responsable de numerosas muertes en contra de los judíos, desde experimentos y crueles trabajos que los hacían hacer y en caso de no obedecer, sufrían una muerte dolorosa, la cual al fin y al cabo iban a llegar todos. Ha sido un claro ejemplo de un personaje de la distopía utilizada. La meta de Hitler fue obtener la adquisición de un gran imperio. Los errores de la humanidad han quedado marcados y al parecer aún no hemos aprendido de lo sucedido, tratando de olvidar algo que claramente se recordará a través de las generaciones. La guerra y el poder es el resultado que Hitler trató de realizar, de quitar la libertad a toda una población, además de torturar a cada uno de ellos a través de experimentos o trabajo de alto rendimiento. ¿Estamos mejorando o empeorando como sociedad? Depende mucho desde qué perspectiva se mire. Me parece que estamos mejorando en muchas cosas. En cuestión del avance y el progreso tecnológico, por ejemplo, hemos avanzado en cosas importantes. Si nos refiriéramos incluso a la salud, también hemos avanzado muchísimo porque pues, actualmente se han inventado muchas cosas para prolongar la vida. Sin embargo, me parece que a pesar de ello, como sociedad, como humanidad, estamos en un retroceso la mayor parte del tiempo. Para concluir, nos damos cuenta que actualmente en el mundo la sociedad está totalmente controlada por las autoridades, las cuales nos manejan como les conviene para así tener un control de la sociedad. El mundo en el que vivimos es totalitarista, en el cual personajes de la historia se han impuesto en el poder con el fin de hacer lo que se les plazca y siguiendo solo sus instintos sin escuchar a nadie. Ellos intentaron restablecer las características de la sociedad, intentando someter al individuo a imponer nuevos valores o creencias del mismo. Al igual, hay otros ejemplos que son ficticios, aunque relatan gran parte real de la sociedad. A lo que nosotros llamamos una sociedad libre en lo escrito porque es una esencia única y solo acepta una única voz para las decisiones que podríamos hacer unidos como sociedad. Estar más enterados de lo que pasa y también no ser la presa fácil de los que poseen poder para ya no ser más una población controlada y poder tomar nuestras decisiones libremente. La prueba suprema de virtud consiste en poseer un poder ilimitado sin abusar de él. Thomas Macaulay.